Hola, bueno, entonces vamos a comenzar con el último de los videos. El mismo va a contener temas de CRISPR, Cas9, Real Time o PCR cuantitativa y secuenciación masiva. Básicamente esos son los temas que nos faltan. Vamos a empezar con CRISPR, que es un tema central para los biólogos moleculares o los biólogos que les interesa la biología molecular. Ustedes pueden ver que esta diapositiva que estaba mostrando ahora no es la misma que está subida en la página de la materia en el portal de la facultad. Son distintas. Yo decidí hacer entonces buscar unas diapositivas nuevas que me parecieron un poco más ilustrativas sobre el tema, que serían más o menos complementarias a lo que ya está en la página. O sea, la información es básicamente la misma. Esta es como un poco más gráfica. Así que bueno, CRISPR no es un tema nuevo. El estudio de CRISPR comienza en los años 80. En el año 1987, un investigador japonés, Ishino, descubrió que Escherichia coli, es decir, la bacteria modelo para los estudios de microbiología, contenía un altísimo porcentaje de su genoma, alrededor del 40% de su genoma, unas secuencias repetitivas, que acá están marcadas con un azul. Estas secuencias repetitivas estaban separadas por otras secuencias que al principio no le dio importancia y se centró en estas regiones repetitivas. En forma paralela, un investigador español, Mojica, hace el mismo descubrimiento no solo en coli, sino que lo extendió a muchísimas otras bacterias y también a las arqueas, en donde la región CRISPR no constituye el 40 sino el 90% de su genoma. ¿Esto qué significa? Que la mayor parte del genoma procariota está constituido por estas secuencias, que están alternadas. Secuencias palindrómicas de 24 a 48 nucleótidos, separadas por una secuencia de 20 nucleótidos que no tiene identidad con el próximo separador. Es decir, el celeste, el verde y el marrón son secuencias separadoras que no tienen identidad ni con las secuencias azules, que son las denominadas CRISPR en realidad, ni entre ellas mismas. Mientras que las regiones que están marcadas acá como CRISPR, las azules, son idénticas entre sí. Cada especie tiene secuencias que pueden ser de 24, 48, o sea, la longitud es específico de cada especie. Mojica fue el que entonces le dio el nombre a estas secuencias repetitivas, porque al igual que el investigador japonés, él se centró también en estas secuencias y las llamó Cluster Regularly Interspace Short Palindromic Repeats. Él además descubrió que además de los clusters de alternancia CRISPR-espaciador, CRISPR-espaciador, muy cercano a este clúster en el genoma, se encuentran un grupo de genes de enzimas cuyos sustratos es el ADN. Enzimas que cortan ADN, enzimas que desenrollan ADN, que liberan topología en el ADN, y a su vez también encontró que la región CRISPR está aislada, lejos de estas regiones, en una única repetición. O sea, en definitiva, todo el sistema CRISPR entonces está constituido por varios elementos, entre estos son, repetimos, las regiones CRISPR de longitud específica de la especie, que va entre 24 y 48 nucleótidos, todas idénticas entre sí, en repetición separadas por un spacer y también ubicadas lejos de la región de clúster en una única copia. Y cerca de la región de clúster, una región donde están agrupados genes de proteínas de enzimas Cas, de las cuales hay muchas y se enumeran. El sistema que finalmente interesa a la ingeniería genética es el CRISPR-Cas9. Bien, si bien estos investigadores se centraron en las regiones
que eran idénticas entre sí, en realidad las regiones más importantes son las regiones spacers. CRISPR-Cas se puede considerar como un sistema inmune. Yo le había nombrado, creo que en el primer video, las primeras diapositivas, cuando hablábamos de las enzimas de restricción, que las enzimas de restricción son en definitiva un sistema inmune precario o primogenio bacteriano, en donde las enzimas de restricción tienen un sitio de reconocimiento y un sitio de corte, y ese sitio de reconocimiento está metilado en la secuencia de ADN propia, en el propio genoma bacteriano, pero esa secuencia no está metilada en el genoma de los fagos o en un plásmido de una bacteria patógena que está tratando de infectar a esta bacteria que es de huésped. Entonces, como esa secuencia no está metilada, es reconocida como extraña y atacada por el sistema de enzimas de restricción. El sistema CRISPR puede ser considerado como un sistema inmune bacteriano adaptativo. Y esto es adaptativo ¿por qué? Porque en realidad estas secuencias, que en un principio no llamó la atención de estos investigadores, es decir, las secuencias spacers, son el resultado del corte de fragmentos de ADN de fago o el ADN plasmídico de bacterias patógenas, los cuales son cortados en pedazos e ingresados a la región del clúster en el genoma para generar esto que en definitiva es una biblioteca de secuencias patógenas. Lo importante del sistema en realidad son las regiones que no son idénticas entre sí, porque son el resultado de mantener información de infecciones previas. Por lo tanto, el sistema se adapta sabiendo quién fue el patógeno anterior, y cuando este patógeno quiere volver a infectar a la misma bacteria, es reconocido por el sistema muchísimo más rápido, al igual que el sistema inmune adaptativo de mamíferos, porque ya tiene la secuencia almacenada y por lo tanto tiene una respuesta mucho más específica y mucho más rápida. ¿Cómo es que lo hace? Bueno, la primera vez que la bacteria es infectada por un fago, este inyecta su ADN al interior de la bacteria, interior celular, y es reconocido por las enzimas Cas, las cuales producen un corte y luego de producir el corte ingresa a la región del clúster del genoma, donde están los CRISPR Spacer, una nueva región espaciadora, ¿sí? Lo importante acá, y lo vamos a ver en unas diapositivas después, es específicamente este rombo azul que está acá, que es lo que se conoce como Protospacer Adjacent Motif, o PAM. Esta secuencia PAM es una secuencia de 3 nucleótidos, que es un nucleótido cualquiera, GG. Son solo esos 3 nucleótidos. Pero lo importante es que esa secuencia PAM está presente en el ADN foráneo, pero cuando el pedazo se produce el corte y el almacenamiento de la nueva secuencia en la biblioteca de CRISPR, el corte se produce justo antes de esa secuencia PAM. Entonces, si bien es reconocido por el sistema Cas, no está incluido en la nueva biblioteca y por lo tanto es el elemento clave que permite distinguir las secuencias spacers que ya están adentro del genoma de las mismas secuencias del patógeno cuando entra por segunda vez. Porque la diferencia va a ser que esas 3 bases, NGG o PAM, van a estar en el DNA del fago, pero no se incluyó en la biblioteca. Y esa es la diferencia clave que hace distinguir al sistema CRISPR-Cas, hace distinguir entre el DNA de la bacteria, del propio de la bacteria, y el DNA del patógeno. Bien, cuando entra por segunda vez el patógeno, y pensando, digamos, que ese spacer ya fue incluido previamente, ustedes lo pueden ver en esta diapositiva, se incluyó acá,
sería exactamente este acá, tiene el mismo color que este DNA, que es el DNA del fago, que incluye el PAM, la secuencia PAM, ahí como un punto azul, como un rombo azul. Entonces, cuando se produce la entrada por segunda vez del fago, se activa la maquinaria CRISPR-Cas propiamente dicha. Tenemos las enzimas que actúan sobre el ADN y se produce una transcripción de toda la región clúster CRISPR, produciendo un único RNA extremadamente largo que se conoce como el pre-CRISPR-RNA. Pre-CRISPR-RNA. Y a su vez se produce la transcripción del único secuencia CRISPR que estaba alejado y que no estaba repetido en otra parte del genoma, con lo que produciendo el transactivating CRISPR-RNA. Transactivating CRISPR-RNA. Como pueden ver acá en el dibujo, están como en distintas posiciones los transcriptos generados. Y esto no es trivial. El transcripto del pre-CRISPR-RNA se produce en una de las hebras, porque esto es el genoma bacteriano, entonces se produce de una de las hebras, mientras que el CRISPR que está aislado se traduce en la otra hebra. Esto genera entonces que el transactivating CRISPR-RNA y el pre-CRISPR-RNA son complementarios. Esta complementariedad, producto de que se transcriben de las dos hebras diferentes, termina generando un híbrido simple hebra, doble hebra, donde las regiones spacers no tienen con qué hibridar. Las regiones CRISPR hibridan entre sí. Posteriormente a que se forme este híbrido doble y simple cadena, actúa la RNasa 3, que degrada, perdón, que no degrada, sino que corta, perdón, el RNA, generando lo que se conoce como el RNA guía. El corte se produce de forma tal que van a haber pedazos de doble hebra, de RNA doble hebra, que tiene un spacer. Luego el corte se produce acá, generando este otro pedazo, que será un doble hebra de CRISPR, spacer simple hebra, y así sucesivamente, muchos fragmentos. Y estos son los fragmentos que van a introducirse dentro de CRISPR y van a actuar sobre el ADN foráneo. Bien, entonces, una vez que tenemos los complejos de CRISPR doble hebra, spacer, CRISPR doble hebra, spacer, CRISPR doble hebra, spacers, ya acomplejado con las enzimas Cas, se produce el escaneo del DNA foráneo. El escaneo del DNA foráneo se hace básicamente tratando de hibridar la región spacer con alguna parte del DNA del fago o plasmídico si es una bacteria patógena. Entonces se produce el escaneo, el recorrido de todo este DNA, y cuando se encuentra una complementariedad de bases, antes de producir el corte, las enzimas Cas van a hacer el corte, antes de producir el corte y degradación de ese ADN foráneo, busca, o sea, el corte se produce sí y solo sí está la secuencia PAM, que está marcada nuevamente como un punto azul, un punto de color ahí en el medio. ¿Sí? O sea, solo el corte se produce sí y solo sí está presente esa secuencia PAM. Y esta es la salvaguarda, porque obviamente este Cas junto con el híbrido de simple y doble hebra podría tranquilamente escanear la biblioteca misma que está en el genoma bacteriano y podría degradarlo y cortarlo todo. Pero como les dije al principio, cuando se produce el ingreso de las secuencias spacers al clúster de secuencias CRISPR, el corte se hace previo al PAM y por lo tanto ese PAM no está incluido en
en la región clúster de CRISPRs. Por lo tanto, ese es el salvaguardo que utiliza la bacteria antes de realizar el corte. Es decir, se tienen que dar las dos condiciones. Una búsqueda exacta de secuencia entre que una hibridización perfecta entre el spacer y el genoma foráneo, y la presencia en el genoma foráneo de esos tres nucleótidos NGG. Una vez que eso se encuentra, la bacteria está segura que esta secuencia no es propia de su genoma y realiza entonces el corte del DNA foráneo y su degradación. Obviamente acá está ejemplificado con una sola habilitación y posible corte, pero todo este DNA, que como ustedes saben, por ejemplo, un fago puede tener 15.000, 10.000, 15.000 bases, y por lo tanto esto se puede dar en varias regiones y esto puede ser degradado en múltiples partes. Bien, hará unos 5 años o quizás 6 años, dos investigadoras brillantes, Jennifer Doudna y Emmanuelle Chambertier, pensaron que el sistema CRISPR-Cas9 podría ser utilizado para la edición génica. Y es entonces que ellas adaptaron básicamente todo el sistema, y lo que a ellas se les ocurrió y generaron por primera vez fue que sería posible tener un plásmido que contenga la enzima principal de todo el sistema Cas, que ellas identificaron como la 9. Las otras son accesorias, entonces clonaron en un plásmido esta enzima, y a su vez pusieron una secuencia que se iba a transcribir todo de una sola vez, en donde estaba dispuesto de forma tal la región spacer, que sería en este caso cualquier secuencia de un genoma que uno quiera modificar, y la región CRISPR duplicada de forma tal de que forme la doble hebra. Todo eso, ahora lo vamos a ver bien en el plásmido cómo queda, pero todo eso estaba en un único plásmido, se expresaba todo de una sola vez, y por lo tanto se podría ser utilizado biotecnológicamente para modificar cualquier genoma. ¿Sí? Porque ellos identificaron los elementos esenciales del sistema y le dieron una aplicación. Probablemente ganen el premio Nobel este año o el año que viene. Bien. Aquí pueden ver entonces más o menos cómo es el diseño que hicieron ellas. Pusieron el Cas9 y a su vez pusieron, como yo les decía, una secuencia para generar el RNA guía, todos juntos en un único plásmido. Entonces tenemos la región CRISPR, ¿sí? Y que forma se hibridiza perfectamente para simular lo que sucede en el sistema natural de CRISPR, ¿sí? Sumado a una región, que sería esta que está acá, esta región, la cual va a producir el escaneo del DNA que yo quiero cortar. Después ellas adicionaron posteriormente una segunda hibridización y una horquilla para que el sistema funcione. Esto también fue todo un diseño que hicieron ellas, pero básicamente el sistema consta de los mismos elementos que tiene el sistema natural, pero todos clonaron en un único plásmido. Esto a nosotros nos da una herramienta que es extremadamente de simple uso, porque para otros sistemas, y ahora después los voy a comentar, de edición génica, como las Talent o las CREB-LOX o cualquier otro sistema de edición génica que ya no se utiliza, que ya han quedado en el olvido, es necesario tanto trabajo previo y la modificación de tantos elementos que llevaban muchísimos años producir un knockout o un knock-in en una célula o en un orgánico o en un ratón transgénico si se quería producir. ¿Sí? Entonces, la genialidad de la adaptación de este sistema fue darse cuenta cuáles eran los elementos únicos necesarios
para que el sistema funcionase y producir todo eso en un único plásmido. Entonces ahora la edición génica se reduce a dos cosas. Introducir este plásmido en la célula a la cual yo quiero terminar modificando, que inclusive puede ser un óvulo o un espermatozoide, y ahí viene, digamos, la parte peligrosa del sistema CRISPR que voy a comentar al final. Y lo segundo que tengo que tener es encontrar exactamente el gen que yo quiero modificar y cuál es la región que yo puedo modificar de ese gen que a mí me interesa. Ahí lo vamos a ver en detalle. O sea, ¿qué sucede? Como yo le había dicho, el corte de la proteína, el Cas9, solo produce el corte cuando está en la región PAM. ¿Sí? Si no, no produce el corte. Entonces, si yo quiero eliminar un gen, yo quiero hacer algo en un gen, quiero modificar un gen, para eso voy a tener que encontrar la región donde se va a hibridar el RNA en la parte simple, decían lo que emula ser el spacer en el sistema natural de CRISPR, que va a escanear y va a encontrar y se va a pegar va a hibridar perfectamente con el gen endógeno, y que previo a que produzca el corte la enzima Cas, yo voy a tener que tener sobre esta hebra que está acá, la secuencia PAM, NGG. Entonces, ¿yo puedo modificar cualquier gen? Sí, yo puedo modificar cualquier gen. ¿Puedo modificar cualquier gen en cualquier parte? No, no puedo modificar el gen en cualquier parte. Tengo que buscar la región donde quiero modificarlo de forma tal que tenga próximo, muy próximo, la región PAM, NGG, para el caso de Cas9. Eso es fundamental. Si no, el sistema no va a funcionar. Lo que sucede es que N significa cualquier nucleótido y G es algo que es extremadamente común, específicamente en organismos eucariotas donde el contenido de G y C es mayoritario, o sea, es más del 50%. Entonces es muy fácil de encontrar. En definitiva, este sistema actúa sobre cualquier gen y casi en cualquier parte de cualquier gen. ¿Sí? Entonces, esta región emula al spacer en el sistema CRISPR endógeno. Y luego, acá está esta secuencia doble hebra que emula a la región CRISPR, ¿sí? Que forma este híbrido. Y todo esto que está acá es la proteína Cas9 y estas dos hebras que están acá es el DNA endógeno. Si yo diseñé bien, que en realidad no se hace a mano, sino que hay muchísimos software online en donde yo puedo poner el gen que yo quiero modificar y te dan las posibles secuencias a poner en el plásmido correspondiente a esta región, que es lo único que yo tengo que diseñar. Porque el software busca esa región PAM donde se va a producir el corte. Entonces, en definitiva, todo se reduce, porque Cas9 es siempre lo mismo y esta región CRISPR es siempre la misma, se reduce al buscar y clonar un pequeño fragmento, un poco más largo que un oligo normal, para modificar el gen, lo cual lo hace absolutamente posible para cualquier laboratorio. Bien, si el software que elegí me diseñó bien la región de búsqueda del genoma, que hace el screening en el gen que yo me interesa, y me produce el corte, lo que hace Cas9 es cortar las dos hebras. Cortar las dos hebras, como ven acá. Entonces ahora yo tengo dos posibilidades. Una posibilidad es permitir que esta hebra entonces se recupere por sí misma por el sistema endógeno, y como ambas hebras están cortadas, no es como reparar el corte en una única hebra, que se conoce como ligar un nick, donde no hay prácticamente ningún error. Cuando ambas hebras del ADN se cortan, se generan muchos errores de lesiones aleatorias de bases, 2, 3, 5 bases, depende de muchísimas cosas. Entonces esas lesiones aleatorias hacen que este gen quizás cambie el marco de lectura o cambie el sitio
de una modificación patrocial, o sea, puedo pensarlo como yo quiera, y por lo tanto el gen que yo estoy estudiando, si recuerden ustedes siempre que nosotros todas estas tecnologías las vemos pura y exclusivamente para el estudio de la complejidad biológica celular. Entonces el gen que a mí me interesaba estudiarle, puedo producirle modificaciones que van a ser fáciles de realizar y que además se van a ir dando de célula en célula a las células hijas, a través de dejar que el corte se repare solo, o bien utilizar la recombinación homóloga. En este caso, si yo quiero utilizar recombinación homóloga, lo que voy a hacer es introducir un fragmento de ADN en otro plásmido, con lo cual ya hace que el sistema ya no sea tan simple, o sea, es un poco más complicado porque tengo que introducir en la misma célula dos plásmidos al mismo tiempo. No es posible, pero la eficiencia baja bastante. Entonces yo puedo poner otro plásmido que tiene, como ven acá, doble hebra, que está ejemplificado como doble hebra, entonces sería un plásmido en el que tiene en verde, por ejemplo, un gen de resistencia, flanqueado por dos regiones homólogas que tienen que ser al menos 18 bases como mínimo, que van a estar a ambos lados donde se produjo el corte. En definitiva, entonces, después la recombinación homóloga repara el corte en la doble hebra, introduciendo este fragmento que yo le estoy dando a la bacteria, y como esto va a ocurrir en forma paralela, o sea, va a pasar esto y va a pasar esto, y esto, la recombinación homóloga va a ser menos frecuente que esto, y a su vez puede haber errores, puede haber un montón de factores, pero como esta región que está acá, en verde, ¿sí?, era un gen de resistencia, yo puedo aislar las células en donde este camino se dio correctamente, porque todas las células donde este camino se dio o este camino se dio ineficientemente, no va a poder sobrevivir al el uso del antibiótico de selección, ¿sí? Por ejemplo, si son células de mamíferos, el G418. Recuerden que CRISPR, tal cual lo han diseñado estas dos científicas, es un sistema que puede ser aplicado en absolutamente cualquier organismo vivo, desde procariotas hasta procariotas, modelos, no modelos, plantas, animales, lo que sea, ¿sí? Así que bueno, básicamente esto es lo que a mí me interesaba. Vamos a ver un pequeño resumen entonces de... vamos a ver acá. Bien, ahí estamos. Como resumen podemos decir que el sistema CRISPR-Cas constituye un sistema inmune adaptativo de procariotas. Este sistema, bueno, tiene las enzimas Cas, como dijimos. ¿Sí? Ya lo vimos, lo pueden ir leyendo. Las enzimas Cas son guiadas por un objetivo, por una RNA guía. El sistema CRISPR-Cas bueno, es muy utilizado. Las modificaciones incluyen mutaciones, bueno, como knock-in, knockout, que es lo último que vimos acá. Esto se considera como knockout, y esto es un knock-in, porque in es porque estoy poniendo algo, knockout es porque estoy sacando algo. Bueno, acá que CRISPR-Cas requiere solo un plásmido, y la secuencia de RNA guía es muy fácil, lo hace accesible a cualquier laboratorio. Bueno, y lo fundamental es que CRISPR tiene el potencial de realizar cambios significativos en genomas. Su mal uso por parte de cualquier usuario es motivo de gran preocupación en la comunidad científica. Una de ellas es la modificación de las líneas germinales. Como les decía, esto se puede hacer en un óvulo o un espermatozoide. Por lo tanto, esto puede, esas modificaciones van a ser heredadas a la progenie de esos individuos, que pueden ser animales, pueden ser el humano, pueden ser más, bueno, el humano en forma genérica, ¿no? Entonces, es muy importante para hacer frente a este riesgo que CRISPR-Cas sea de dominio público, ¿no? Esto quiere decir que todo el mundo entienda la complejidad y las implicancias que tiene modificar cualquier organismo vivo, específicamente modificaciones que luego se hereden a la progenie, porque esto va a dar como resultado que alterar
el camino evolutivo de esas especies. ¿Mm? Entonces es importante que todos los científicos comprendan esta tecnología, se dediquen o no a la biología molecular, comprendan específicamente cómo funciona esta tecnología y de lo que es capaz. Bueno, después los vemos entonces en el próximo video.